¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué es el cuerpo? ¿Y la mente? Despierta. Abierta. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar qué suerte tiene fulanito, qué suerte tiene fulanita? Que todo lo que quiere lo consigue. ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación? Sí. ¿Y creéis que es suerte? No. ¿Creéis? Es que sois tan grandes todas. A ver si llego. ¿Creéis que tiene que ver con lo que se está contando esa persona, con ese diálogo interno? Sí. Tenemos unos 60.000 pensamientos diarios. De esos 60.000 pensamientos, aproximadamente el 90% son exactamente iguales que los del día anterior. Con lo cual, ¿cuántas veces nos estamos repitiendo lo mismo al cabo de una semana, al cabo de un mes? Pero además es que la mayoría de lo que nos repetimos no tiene un carácter estrictamente positivo. Es más, suele ser aquello que no somos capaces de hacer, aquello en lo que nos sentimos inseguros, con lo cual estamos utilizando ese potencial que tenemos, que lo tenemos, no de la mejor manera. Hoy vamos a ver, de alguna manera, cómo puedo empezar a gestionar eso que estoy pensando para que actúe a mi favor y para que algún día pueda decir qué suerte tengo que las cosas me van como quiero que me vayan. Nuestro inconsciente procesa 11.000 bytes por segundo. Eso es una verdadera barbaridad. O sea, no hay ningún ordenador que tenga esa capacidad de procesar. ¿Pero por qué hace eso? Porque hay un montón de cosas que no podemos analizar desde el consciente. El consciente procesa 50 bytes por segundo. Si todo lo que el inconsciente no está trabajando tuviésemos que trabajarlo desde el plano consciente, tardaríamos años en tomar la decisión de si quiero beber agua o no quiero beber agua, que tendría que analizar un montón de cosas que de esta manera el inconsciente me está ayudando. Pero el inconsciente, porque es inconsciente, no me está permitiendo manejar según qué. Y ahí es donde quiero que entremos. Decimos en PNL, en programación neurolingüística, que el mapa no es el territorio. Si yo lo que estoy viendo aquí es un plano de una ciudad, no estoy viendo la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Ahí. No estoy viendo la ciudad. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros tenemos la sensación, muchos no, yo creo que todos, tenemos la sensación de que tenemos razón. ¿Os ha pasado alguna vez que vives una experiencia con alguien, da igual la que sea, y luego ese alguien se la está contando a un tercero? Y hay un momento en el que dices, ¿qué dice? Se lo está inventando. Eso no fue así, no le dijo eso, esto no pasó. Y no es que la persona que está contando la anécdota se la esté inventando, es que la percibió así. Y no tiene nada que ver con cómo nosotros lo percibimos. El día que yo entendí que el mapa no era el territorio, el día que yo entendí que como yo procesaba no era como procesaba todo el mundo, bajé mi nivel de discusión con el mundo de manera interesante. Porque ya no era, es que mienten, es que no me dicen, no, era simplemente ellos lo están viviendo desde otro sitio. Yo ya no quiero tener razón. Eso que he querido durante muchos años. Yo ya lo que quiero es ser feliz. Porque se pierde muchísimo tiempo intentando tener razón. ¿Y sabéis lo que hago cuando alguien quiere tener razón? Se la doy. Cuanto antes la tenga, antes dejamos de discutir. Sobre todo en los 7 primeros años de vida, tenemos contacto con diferentes personas, que son el padre y la madre por un lado, son los profesores por otro lado, son los cuidadores, son los abuelos, son los tíos y cualquier otra persona de referencia para el niño. ¿Qué pasa? Que en esos 7 primeros años de vida estamos nutriendo el inconsciente. ¿Por qué? Porque si algo se hace de una determinada manera, yo,
como ser humano necesito aprender ese mecanismo que pase al inconsciente para poder seguir funcionando. Es decir, si he aprendido a abrir esta botella y ya sé abrirla, la abriré siempre de la misma manera. Pensad por un momento cómo abrís un plátano. ¿Todos tenéis la imagen de cómo abrís un plátano? Vale. Y yo ahora os pregunto, ¿cuántos lo abrís por la parte que estaría enganchada a la rama? Por lo que es el rabito, ¿no? Sí, por la parte como de arriba. ¿Y cuántos lo abrís por la parte negra de abajo? Vale. Os voy a proponer a todos que como si fueseis marcianos, como si vinieseis de otro mundo, como si no supieseis cómo se abre un plátano, con las manos, sin utilizar cuchillo y sin utilizar nada, probéis cuánta presión ejerce el tallo del plátano y probéis a abrirlo así, como lo abrís la mayoría. Y con otro plátano probéis cuánta presión ejerce la parte de abajo del plátano. Es infinitamente menor. Pero algún día alguien empezó a abrir el plátano por la parte de arriba y todos hemos aprendido a abrir el plátano así. Que se lleve haciendo así toda la vida no quiere decir que sea la manera más cómoda de abrir un plátano. Y eso nos pasa con los adultos de referencia que durante un periodo nos ayudan a tener unas ciertas pautas para vivir en esta sociedad. Si yo de pequeño he escuchado que... Bueno, ahora veremos el tema de las creencias porque hay mucha tela, pero si yo he escuchado algo, probablemente eso lo asuma como verdad y no me plantee que el plátano se puede abrir de otra manera y que es más fácil. Me gusta mucho un cuento que dice que una chica le pidió a su abuela que le enseñase a hacer un guisado que hacían siempre en su familia. Y la abuela le explicó que lo primero que tenían que hacer para el guisado era cortarle la cabeza al cerdo. Y la chica pues aprendió a hacerlo así. Pero esa chica se convirtió en madre y su hija, el día que le estaba enseñando a hacer el guisado, le dijo: ¿pero por qué lo primero que hacemos es cortarle la cabeza? Y la madre no tuvo respuesta. Y pudo ir a ver a su abuela y le preguntó que por qué lo primero que hacían en el asado era cortar la cabeza. Y le explicó: porque las bandejas que teníamos antes no cabía entero el cerdo. Quiero que toméis conciencia de cuántas cosas estamos haciendo porque siempre se han hecho así, pero si son o no son beneficiosas para cada uno de nosotros. Que siempre se haya hecho así no significa que sea de la mejor manera para nosotros en cada momento. Vamos a hablar de los niveles neurológicos, porque si no siento una cierta alineación entre cada uno de los niveles, es muy posible que sienta incongruencia, y cuando vivimos en incongruencia no nos encontramos bien. Y siento estrés, siento contracturas, que podía decir Gina hace un rato, puedo sentir diferentes cosas en las que el cuerpo me está diciendo que no estoy trabajando de manera coherente. Todos los niveles actúan sobre el infinito, sobre el justo inferior, ¿vale? El primero sería el entorno, es decir, yo vivo en Málaga y eso supone una serie de características diferentes a una persona que vive en Helsinki. Y eso es así. Yo puedo decidir qué hago con el entorno. Puedo estar aquí siendo como soy salmantina, pensando que jolín, que una Navidad sin nevar no es una Navidad, o puedo decidir que estoy feliz porque no me tengo que poner ni los guantes ni el plumas y estar aquí. Por tanto, esa fase de lo que habla es de dónde y de cuándo. Dónde estoy y cuándo estoy, que en este caso es pues ahora, aquí y en Navidad. Y eso va a generar una serie de acciones por mi parte. Si pasamos al siguiente nivel, que es el del comportamiento, lo que me va a contestar es al qué. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y lo que estoy haciendo es reaccionar. Vale, por si alguno está estresado tomando notas, si luego me lo pedís, yo os envío la presentación. ¿Vale? Porque no me supone ningún problema y quiero que os relajéis. Que veo alguna cabeza. Estoy reaccionando, pero si hago una determinada modificación en el comportamiento, probablemente esté atacando también al entorno.
porque tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Las capacidades es el cómo, claro. ¿Cómo me enfrento yo a la vida? ¿Cómo puedo hacer esto? No sé si os lo comentaba Gina, pero sí, no, lo comentaba Pilar al principio. A mí me encanta trabajar con talentos. Y cuando descubrimos los talentos de las personas, estamos trabajando en esas capacidades, estamos trabajando en el cómo. Porque si soy consciente de que tengo un determinado talento, una determinada capacidad, me enfrentaré de una manera muy distinta a cada uno de los momentos de mi vida. Los valores y las creencias, aunque en muchos sitios los vais a ver unidos, para mí son dos cosas distintas, porque una está subordinando a la otra. Los valores son los que me hacen sentir esa congruencia o no congruencia. Es decir, ¿por qué dos personas ante una misma situación actúan de maneras muy distintas? Pues aunque hay muchas más explicaciones a eso, una es porque su escala de valores es distinta. Y si para alguien es fundamental la familia, tomará una decisión que favorezca que su familia esté bien, y si para otra persona es fundamental su desarrollo profesional, tomará otra decisión que no se parecerá, pero porque lo que necesita es que el desarrollo profesional esté ahí. Pero eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, por eso, esos permisos y esas motivaciones. Y las creencias son lo que yo creo que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de los adultos de referencia, porque las creencias creo que son verdad verdadera, como lo de Yoigo, pues igual. O sea, no me planteo si hay alguna posibilidad de que eso no sea así. Antes, tanto Pilar como Gina han hablado de el no darse permiso para estar sin hacer nada. Esa es una creencia que está súper extendida en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que nos han dicho es, si no estás produciendo, no vales. Entonces, ¿qué es lo que traducimos directamente de ahí? Que si no estoy produciendo, no soy una persona válida y por tanto no me puedo permitir no estar produciendo. Hay veces que vamos de un lado para otro, no sé cuál es el nivel de resultados de eso que estamos haciendo, pero el caso es que nos estamos moviendo. No vaya a ser que alguien nos vea sentados sin hacer nada. Gina incluso hablaba de leer un libro. Yo voy un poco más allá. Nada. Una de mis clientas de coaching me decía, mi madre cada vez que me veía leyendo un libro cuando era pequeña, me asignaba una tarea de la casa. Porque consideraba que si estaba ociosa, y leer un libro para la madre de esta clienta mía era estar ociosa, pues que tenía una manera de compensar la casa. Pues ahora, corre a limpiar el baño, ya que estabas leyendo un libro. Claro, ¿qué tenía ella? Ella tenía la creencia de que leer libros era malo, porque al final siempre tenía que hacer cosas en su casa. Hasta que se dio cuenta de que eso no era verdad absoluta. Las verdades absolutas son las que ninguno podemos discutir. Por ejemplo, que el sol sale todos los días, lo veamos o no. Pero es una de las pocas verdades que hay, que no tiene que ver ni con el mapa ni con el territorio, tiene que ver con que eso es así. Aquí, si estuviéramos en Marte, no podríamos hablar de eso. Y la identidad, me encuentro, y yo estaba así hace no tantos años, con muchísima gente que no sabe quién es. Cuando le preguntas a alguien quién es, lo que te dice es a lo que se dedica. A veces si tiene o no tiene familia, pero no mucho más. Y por mi experiencia personal por un lado, y por la experiencia de las personas a las que acompaño en los procesos, el día que tú descubres tu propósito de vida, el día que tú descubres a qué has venido, todo lo demás se recoloca. Todo lo demás cuadra. Y por último, lo que aquí llamamos sistema social, que es el sistema social, pero también es el espiritual, que ahí cada uno de nosotros pues tiene una escala dentro de ese planteamiento. Vale. Si las modificaciones las hacemos en los dos primeros niveles, son cambios terapéuticos, es decir, lo que estamos cambiando es una conducta, se acabó. Generalmente en esos cambios necesitamos que alguien nos diga que hagamos ese cambio. No son cambios que salen de cada uno de nosotros. Y esos cambios, no siempre, pero suelen perdurar poco en el tiempo. Si hablamos de capacidades, creencias o valores, los cambios ya son generativos y por tanto es mucho más fácil que la motivación sea intrínseca, sea yo la que quiero hacer ese cambio y que los cambios perduren más porque estamos trabajando en niveles superiores dentro de la pirámide.
Y los últimos son los cambios evolutivos, en los que estoy trabajando con el ser y por tanto el cambio afecta a todo lo demás, que es el ejemplo que ponía cuando uno descubre su propósito. Ya tengo claro cuál es mi propósito y todo lo demás se recoloca. Los cambios se pueden hacer de arriba hacia abajo, pero los cambios de abajo hacia arriba habitualmente no funcionan. Porque no puede ser que yo cambie un comportamiento y pretenda haber modificado mi planteamiento espiritual. Es muy difícil que por un comportamiento, por ejemplo, si yo decido que voy a empezar a ir a misa, no sé si me voy a hacer creyente, simplemente he ido a misa. Otra cosa es que yo tenga una fe ciega en Dios y decida que lo que quiero hacer es ir a misa. ¿Me explico la diferencia de un lado hacia el otro? Okay. Vale. Los dos primeros niveles son el consciente, pero donde a mí me parece súper interesante trabajar es en el plano inconsciente, es decir, saquemos el inconsciente, remodelemos lo que necesitemos remodelar y luego volvamos a dejarlo en inconsciente, pero que tengamos la capacidad de poder trabajar en nuestro inconsciente, porque si no, es como que estamos sin rumbo y lo único que podemos hacer es decidir qué comportamiento quiero tener, pero no sé ni por qué lo quiero tener, ni para qué lo quiero tener, ni qué me está motivando, ni cómo lo voy a hacer. Entonces muchas veces nos damos cuenta de que tenemos esos pensamientos limitantes, que es que me adelanto yo sola, ahora voy. Supongo que muchos conocéis porque en desarrollo personal el iceberg sí que es mucho más conocido. Es exactamente lo mismo que la pirámide, pero invertida. ¿Vale? Estamos trabajando en la parte visible, que es el entorno y el comportamiento, que en el modelo del iceberg es la conducta, y todo lo que está desde las capacidades, creencias, valores, identidad, está abajo, es lo que no se ve. Es exactamente lo mismo, o sea, quiero decir, los que conozcáis el iceberg, estamos hablando de lo mismo, lo que pasa es que le hemos dado la vuelta, ¿vale? Pero no hemos inventado nada. Las creencias son de dos tipos, o de dos grandes tipos, que además mutan. Puede haber creencias limitantes y creencias potenciadoras. Vale, os voy a poner un ejemplo. Una creencia limitante podría ser: yo no puedo hacer el pino, que esa era una mía hasta hace nada. Yo intenté hacer el pino en la edad de hacer el pino, en la edad escolar de hacer el pino. Después de, no sé, de 10, 12, 25, 40 intentos de hacer el pino, yo fui incapaz de hacer el pino. Y lo que deduje de eso es: yo no puedo hacer el pino. Pero claro, fisiológicamente tengo dos manos, tengo una columna que me sujeta y no había ningún motivo real para que yo no pudiese hacer el pino. Y hace 1 año y medio, mi hija Irene, que está aquí, me dice que quiere aprender a hacer el pino. Y ahí digo, claro, yo qué sé, que lo que les estamos diciendo a los críos al final está quedándose en el inconsciente. Yo decía, no quiero decirle que no puedo hacer el pino, porque si le digo que no puedo hacer el pino, una de los planteamientos que ya se puede hacer es: nosotras es que no podemos hacer el pino. En mi familia tenemos una incapacidad genética para hacer el pino. Y claro, no me parecía muy justo para con ella ni para conmigo. Y dije, yo voy a conseguir hacer el pino. Y efectivamente, a los 35 conseguí lo que no había conseguido a los 7, a los 8, a los 9, que es hacer el pino. Y ahora, vamos a ver, no estoy para gimnasia deportiva, no es que haya descubierto ahí mi pasión oculta, no es eso, hago el pino, me sujeto, ya está. Pero hemos conseguido hacer el pino, ¿verdad, Irene? A ver, yo que tú hagas el pino no lo tengo muy claro. Gracias, cariño. Ahí estamos. Pero Irene es capaz de hacer el pino y yo, aunque ella dice que tal, luego te lo enseño. O aquí no lo voy a hacer. ¿Vale? Yo lo he visto, ¿eh? Pero tú te balanceas y te... Sí, claro, ya he dicho que no soy una especialista en hacer el pino. Que tengo un pino de surfi, ¿no? Por lo menos yo la he visto. Ahí. Ahora queremos ver pino, ¿eh?
No, yo no voy a hacer que no. El no es muy limitante, Tamara. Sí, pero he decidido que no quiero hacer el pino hoy aquí con vosotros. Bueno, vale. El pino para todos, entonces todos. Claro, hacemos todos el pino juntos. Vale, ahora lo pensamos. Quizá esta tarde. ¿Qué os quiero decir con eso? Que si no modificamos lo que estamos pensando, yo aquí os estaría diciendo, yo sé que no puedo hacer el pino, y además tiene que ver con una incapacidad personal que son las que mejor funcionan. Todo aquello que sea, yo no soy capaz de, va guay. Y además cada día se retroalimenta un poco más. Sí, porque nos vamos... El objetivo de nuestro cerebro es darnos la razón todo el rato. Entonces, si yo digo que no puedo, no os preocupéis, que mi cerebro va a trabajar para que no pueda. Y cada día me va a ir dando diferentes argumentos para reforzar eso. Pero ¿qué pasa con las potenciadoras? Que de entrada dices, hombre, tener una creencia potenciadora es fenomenal, ¿no? Es como tener un seguro de vida con tu creencia potenciadora. Pues de entrada sí, puede estar fenomenal eso de tener creencias potenciadoras, pero hay veces que mutan. Una de las mías es, soy muy responsable en el trabajo, y de entrada dices, qué bien, ¿no? Ser muy responsable en el trabajo es fenomenal porque eso te hace que puedas llevar adelante tus compromisos, tacatá, tacatá. Sí. Y cuando esa responsabilidad hace que deje de hacer otra serie de cosas que quiero hacer por mi responsabilidad en el trabajo, ¿es tan potenciadora? Claro. La justicia. Si yo vivo la justicia como ese equilibrio, pues está fenomenal, puede ser potenciadora. Pero si cada vez que hay la más mínima injusticia me va la vida en ello, pues al final estoy sufriendo con una creencia que aparentemente era potenciadora. Vale. Decía Henry Ford que si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, tienes razón. Y para mí esta es la frase que mejor resume las creencias. Depende de cada uno de nosotros, de lo que pensemos o no pensemos, el cerebro y nuestros actos, el entorno, da igual, todo nos va a dar la razón sobre lo que hayamos decidido pensar, que podemos o que no podemos. Cuando tenemos una creencia, sea del tipo que sea, se genera una conducta asociada a esa creencia. En el caso de hacer el pino, pues yo no me ponía a tiro de hacer el pino en ningún sitio porque no tenía sentido. Queda un resultado. Y en función de ese resultado, que en mi caso era, como no sé hacer el pino, yo me podía poner y venga, y otra vez, que no conseguía subir los pies del suelo más de 20 centímetros, pues el resultado era, ¿veis cómo no puedo hacer el pino? ¿Veis cómo fisiológicamente no estoy preparada para hacer el pino? ¿Alguna mutación tendremos que tener? No lo sé. ¿Y eso qué hacía? Reforzar mi creencia de que no podía hacerlo. Y esto es un círculo vicioso que no virtuoso, que funciona todo el rato. Si hemos dicho que tenemos 60.000 pensamientos diarios, ¿cuántos de ellos creéis que tienen que ver con las creencias? No tengo el dato, pero muchos. Me dice, yo aparco a la puerta o con un margen de más o menos 100 metros, vaya donde vaya. Y la gente que me conoce me dice, es que no puede ser, es que fíjate, qué suerte tienes. Y a todo el mundo le digo lo mismo. Si quieres que te explique cómo lo hago, te lo explico. ¿Sabéis lo que me contestan la mayoría de las veces? No quiero saberlo porque me das un asco que pa' qué. Pero si te estoy diciendo que tengo un método para aparcar a la puerta, que si quieres, te lo cuento. ¿No lo quieren saber? No se pide. ¿Queréis saberlo? Sí. Yo salgo con el firme convencimiento de que voy a aparcar en la puerta. Visualizo, porque yo soy una persona muy visual, el sitio en el que voy a aparcar y hay un margen de más o menos 100 metros, pero aparco. Cuando empecé a hacer esto, era como gracioso. Era como, uy, pues hoy he pensado que iba a aparcar y he aparcado. Pero este círculo, que puede ser vicioso o virtuoso, se ha convertido en virtuoso y yo ya tengo súper claro
que voy a aparcar en la puerta. Entonces, ¿qué hago? Estarme reforzando continuamente el patrón y aparco en la puerta. Pero aparco en la puerta en sitios que es que no tiene sentido aparcar en la puerta. Pero como yo no lo tengo claro y además no soy de Málaga, y entonces yo creo que no tengo esa conciencia de ahí es muy difícil aparcar, pues yo voy y aparco. Entonces, simplemente es decidir que sí, que va a haber un sitio para ti. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a haber ese sitio? Si tú vas allá al lado, ¿por qué te van a dejar aparcar a 300 metros? Si al que va a 300 metros no tiene sentido, es un tema ecológico. Déjame aparcar cerca y aparco. Os invito a que lo probéis. Al principio es como de, bueno, a ver, la chica esta dijo que tal, vamos a probar. Pero si os dedicáis a trabajar en esa creencia, porque ahí sí es una creencia, es mi creencia de que yo aparco a la puerta donde voy, pues funciona. ¿Y qué hago? Menos ejercicio del que Gina querría, pero... Tenemos los valores. Apuntaba hace un momento de manera muy escueta. Los valores son aquellas cosas que rigen mis decisiones. Pero tenemos valores en el ámbito personal que no son iguales a los del ámbito profesional, que no son iguales a los del ámbito familiar o a cualquier otro ámbito. Para todos los que queráis, yo tengo preparado un ejercicio para que identifiquéis cuáles son vuestros valores. Que eso, si luego me lo pedís por correo, os lo mando, no me cuesta ningún trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros no tenemos identificados cuáles son nuestros valores, los 3 más importantes, en cada uno de los ámbitos. Algunos pueden coincidir, pero algunos no. Si para mí es más importante la justicia y el amor y la comunicación que la democracia, la esperanza y la flexibilidad, tomaré decisiones opuestamente distintas a las que tome una persona que son la educación, la asertividad y el perdón. Y muchas veces estamos tomando decisiones que no están alineados con esos valores y nos sentimos mal. Y no sabemos por qué nos estamos sintiendo así, pero nos sentimos mal. Porque hay algo que Pilar lo siente aquí, cada uno lo sentimos, en mi caso es más de estómago. Hay algo en la boca del estómago que digo, uff, esto no estoy cómoda aquí. Pues quizás es porque estoy atentando o yendo en contra de uno de mis valores fundamentales. Pero si ni siquiera sé que tengo valores fundamentales ni de cuáles son, pues sigo en piloto automático. Un día y otro día. Pero además es que los grandes conflictos que se pueden producir con otras personas muchas veces están aquí. Están en que tenemos valores distintos y lo que estamos haciendo es uno hablar en chino y otro hablar en alemán pensando que estamos hablando los dos en alemán o en esperanto, me da igual. Pero cuidado, imaginaos que decidís hacer el ejercicio y se lo planteáis a vuestra pareja, por ejemplo. Cuidado porque confianza como palabra, por decir una de ellas, es una palabra. Pero cada uno de nosotros tiene asociado un significado a confianza distinto. Entonces podemos llegar al punto de que nuestra pareja nos diga, sí, pues para mí la confianza es uno de los 3 fundamentales. Y su definición de confianza y la mía no tengan nada que ver. Claro, es que no es la palabra. La palabra como titular es un punto de partida. Pero lo que tenemos que saber de qué estamos hablando es del concepto. Pero para vosotros también. Si habéis dicho que la confianza es uno de los 3 primeros valores, ¿qué significa confianza para vosotros? Porque será muchísimo más sencillo que podáis reconducir los pensamientos y saber cómo estáis en función de esa definición que tengáis. Me gustaría plantearos, así corriendo, un par de ejercicios, que es, yo os los explico y vosotros los vais haciendo.
¿Tenéis la sensación de que hay alguien que os habla? O sea, quiero decir, esa conciencia, esa vocecita, llamarlo X. No necesito que me contestéis porque no conozco a nadie que no la tenga, entonces no, era una pregunta bastante retórica. A mis clientes les ayuda muchísimo ponerle un nombre, es decir, personificar esa voz con un nombre, porque de esa manera te puedes dirigir a ella. Y decirle, Manolo, si ya te he escuchado, si ya sé lo que me estás contando, pero en este minuto no me viene bien el rollo que me estás soltando. No discutáis con ella de manera frontal, porque entonces se viene arriba. Y claro, tiene más argumentos que nadie, porque somos nosotros. Evidentemente es capaz de darte la línea de flotación. Por tanto, yo no os planteo que tengáis un enfrentamiento directo con esa vocecita, llamémosle Manolo, sino que os planteo que empecéis a negociar. Y es, bueno, tú me estás diciendo que no soy capaz de hacer el pino. Yo voy a ver qué pasa si me pongo a hacer el pino. Y cuando me voy a poner a hacer el pino, que ella, entonces en ese momento empieza, que no puedes, que no puedes. Yo le digo, un momento, déjame un segundo, que lo voy a intentar. Luego ya me cuentas todo tu rollo y me machacas, pero en este minuto no, stop. Porque si la dejo, me habla de en el 95 que me caí intentándolo y me partí la ortodoncia, que me lo puede contar porque pasó, y entonces ya digo, ¿dónde voy yo? Una madre de familia respetable a ponerme a hacer el pino, no vaya a ser que me dejara los dientes, que ya no puede ser. Solo podemos cambiar el ciclo de las creencias haciendo cosas distintas o trabajando en la creencia de raíz. Por eso yo decidí que iba a hacer el pino. Mi pino. Para las Olimpiadas no está. Bueno, pero es mi pino. Y llevo hablando del pino 10 minutos. Que os podría haber hablado de otro montón de creencias que he roto, pero la del pino es muy graciosa. Entonces os propongo que toméis conciencia de esa información positiva, negativa y medio pensionista que os da esa vocecita, porque en función de eso vais a modificar un montón de cosas. Simplemente con el hecho de decir, no voy en automático y lo que hago es escucharte. Y lo que hago es contestarte si es que hay que contestar. O sea, esa vocecita no es un ser superior. Somos cada uno de nosotros dándonos en la línea de flotación en muchas ocasiones. Entonces, se puede negociar con ella, ¿eh? No se ha comido a nada. Y la otra, la de tener claros esos valores y tener como un pilotito encendido en el que cada vez que digáis yo creo que, seáis capaces de decir, pero eso que creo es verdad, verdad, que no se puede discutir, o podría creer lo contrario. Y en función de eso decir, ¿me interesa creer esto? ¿O me interesa hacer una modificación en el planteamiento? Porque gracias a eso podréis ir reconfigurando el software, que es lo que está trabajando con vosotros. ¿Sí? Veo caras por ahí de, madre mía, la que se me ha quedado encima. No sabemos hacer el pino. Claro, pero es que entonces es una creencia transgeneracional de los losada de toda la vida, que tú no sabes hacer el pino, yo no sé hacer, ya estoy con mi pino, pero Irene ya ha resuelto, está bien, está bien. Chicos, lo del pino no era por mí, ¿eh? Era porque me lo habían entregado de pequeña. Por lo menos yo no sé. Bueno, vamos a hacer un descanso ahora, ¿no? Vale, pues Pilar ha decidido que para que nos dé tiempo de reposar la información, paramos hasta las 12:30 y a las 12:30